La Miss ya se la sabe, la misma de siempre. En el texto usted me escucha y me pone 10. Bueno, voy a leer Requiem con tostadas de Mario Benedetti. Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de algún modo en conversación, y eso puedo entenderlo. Pero usted hace mucho que me conoce, aunque de lejos, como yo lo conozco a usted. Desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café La Rañaga y Rivera, o en este mismo. No crea que los piaba, nada de eso. Usted a lo mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que después de todo, le agradezco que me haya ganado de mano. ¿Y ya sabe por qué tenía ganas de hablar con usted? Porque tengo la impresión de que no es usted un buen tipo. Y mi mamá también era buena gente. No, la batería, perdón. A ver. No hablamos mucho de ella y yo. En casa o reinaba el silencio o teníamos la palabra de mi padre. Pero el viejo hablaba casi exclusivamente cuando venía borracho, o sea, casi todas las noches, y entonces más bien gritaba. Los tres le teníamos miedo, mamá, mi hermanita Mirta y yo. Ahora tengo 13 años y medio, y aprendí muchas cosas, entre otras que los tipos que gritan y castigan e insultan son en el fondo unos pobres diablos. Pero entonces yo era más chico y no lo sabía. Mirta no lo sabe ni siquiera ahora, pero ella es 3 años menor que yo, y sé que a veces en la noche se despierta llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le parece que el viejo va a parecer borracho y que le va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio, he tratado de acostumbrarme. Usted apareció hace 1 año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace más. Y no bien agarró el vicio, nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinto. Duele bastante, pero a mamá le pegaba con el puño cerrado, porque así nomás, sin mayor motivo. Porque la sopa estaba demasiado caliente, o porque estaba demasiado fría, o porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la madrugada, o porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios y no lloraba, y eso al viejo le daba todavía más rabia. Ella era consciente de eso, y sin embargo prefería no llorar. Usted conocía a mi mamá cuando ella ya había aguantado y sufría mucho, pero solo 4 años antes, me acuerdo perfectamente, todavía era muy linda y tenía buenos colores. Además era una fuerte mujer. Algunas noches, cuando por fin el viejo caía estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo levantábamos y lo levantábamos hasta la cama. Era pesadísimo. Y además aquello era como levantar un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo apenas sí me encargaba de sostener la pierna con el pantalón, todo embarrado, y el zapato marrón con los colores sueltos. Usted seguramente creerá que el viejo toda la vida fue un bruto, pero no, a papá lo destruyó una porquería que le hicieron, y se la hizo precisamente un primo de mi mamá. Perdón, es que ando mal de la garganta, perdón. Ese que trabaja en el municipio. Yo no supe nunca en qué consistió la porquería, pero mamá disculpaba en cierto modo los arranques del viejo, porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia lo hubiera perjudicado de aquella forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo, porque la verdad era que papá cada vez que se emborrachaba se lo reprochaba como si fuese la única culpable. Antes de la porquería nosotros vivíamos muy bien, no en cuanto a la plata, porque tanto como yo mi hermana nacimos en el mismo apartamento, casi un conventillo, junto a Villa Dolores. El sueldo de papá nunca alcanzó para nada, y mi mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna tricota o algún par de alpagartas. Hubo muchos días en que pasábamos hambre, si viera qué feo es pasar hambre, pero en esa época por lo menos había paz. El viejo no se emborrachaba ni nos pegaba, a veces hasta nos llevaba a la Martiné, algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado. Eran muy distintos, aún antes de la porquería, cuando mi papá todavía no tomaba. Ya era un tipo bastante alunado. A veces se levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie, pero por lo menos no nos pegaba ni insultaba a mi mamá. Ojalá hubiera seguido así toda la vida. Claro que después vino la porquería, él se derrumbó
y empezó a ir al boliche. Al llegar siempre después de medianoche con un olor a grapa que apestaba. En los últimos tiempos todavía era peor, porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos dejaba hacer respiro. Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos, pero nadie decía nada. Claro, porque papá es un hombre grandote y le tenían mucho miedo. También yo le tenía miedo, no solo por mí y por Mirta, sino especialmente por mamá. A veces yo no iba a la escuela, no para hacer la rabona, sino para quedarme rondando la casa, ya que siempre temía que el viejo llegara durante el día, más borracho que de costumbre, y la moliera a golpes. Yo no la podía defender, usted ve lo flaco y menudo que soy, y todavía entonces lo era más. Pero quería estar cerca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran de ese ambiente? Mis abuelos de otro lado, no diré que tienen plata, pero por lo menos viven en lugares decentes, con balcones en la calle y cuartos con bidet y bañera. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela Juana, la madre de mi papá, y yo estoy por ahora en casa de mi abuela Blanca, la madre de mi mamá. Ahora casi se pelean por recogernos, pero cuando papá y mamá se casaron, ellas se habían opuesto a ese matrimonio. Ahora pienso que a lo mejor tenían razón y cortaron las relaciones con nosotros. Digo nosotros porque papá y mamá se casaron cuando yo ya tenía 6 meses. Eso me lo contaron una vez en la escuela y yo le reventé la nariz al Beto. Pero cuando se lo pregunté a mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno, yo tenía ganas de hablar con usted porque no sé qué cara va a poner. Usted fue importante para mí, sencillamente porque fue importante para mi mamá. Yo la quise bastante, como es natural, pero creo que nunca podré decírselo. Teníamos siempre tanto miedo que nos quedaba el tiempo para mimos. Sin embargo, cuando ella no me veía, yo la miraba y sentía no sé qué, algo así como una emoción que no era lástima, sino una mezcla de cariño y también de rabia por verla todavía joven y tan acabada, tan agobiada por una culpa que no era suya y por un castigo que no se merecía. A usted a lo mejor se dio cuenta, pero yo le aseguro que mi madre era inteligente, por cierto, bastante más que mi padre. Y eso era para mí lo peor, saber que ella veíase horrible, con los ojos bien abiertos, porque ni la miseria, ni los golpes, ni siquiera el hambre consiguieron nunca embrutecerla, la ponían triste, eso sí. A veces se le formaban unas ojeras casi azules, pero se enojaba cuando yo le preguntaba si le pasaba algo. En realidad se hacía la enojada. Nunca la vi realmente mala conmigo ni con nadie. Pero antes de que usted apareciera, yo había notado que cada vez que estaba más deprimida, más apagada, más sola, tal vez por eso fue que pude notar mejor diferencia. Además, una noche llegó un poco tarde, aunque siempre mucho antes que papá, y me miró de una manera distinta, tan distinta que yo me di cuenta de que algo sucedía, como si por primera vez se enterara de que yo era capaz de comprenderla. Me abrazó fuerte, como con vergüenza, y después me sonrió. ¿Usted se acuerda de su sonrisa? Yo sí me acuerdo. A mí me preocupó tanto ese cambio que falté 2 o 3 veces al trabajo. En los últimos tiempos hacía el reparto de un almacén para seguirla y saber de qué se trataba. Fue entonces que los vi, a usted y a ella. Yo también me quedé contento. La gente puede pensar que yo soy un desamalgado y quizá no esté bien eso de haberme alegrado, porque mi madre engañaba a mi padre. Pude pensarlo. Por eso nunca lo digo. Con usted es distinto. Usted la quería. Y por eso, para mí fue algo como una suerte, porque se merecía que la quisieran. Usted quería, ¿verdad? Yo los vi muchas veces y estoy casi seguro. Claro que el viejo también trató de comprenderlo. Es difícil, pero trató. Nunca lo pude odiar. ¿Me entiende? Será porque pese a todo lo que hizo sigue siendo mi padre, cuando nos pegaba a Mirta y a mí, o cuando arremetía contra mi mamá. En medio de mi terror yo sentía lástima, lástima por él, por ella, por Mirta, por mí. También la siento ahora, ahora que él ha matado a mamá. Y quién sabe por cuánto tiempo estará preso. Al principio no quería que yo fuese, pero hace por lo menos un mes que voy a visitarlo a Miquelete y acepta verme. Me resulta extraño verlo al natural, quiero decir sin encontrarlo borracho. Me mira y la mayoría de las veces no dice nada. Yo creo que cuando salga ya no me va a pegar. Además, yo seré un hombre. A lo mejor me habré casado y hasta tendré hijos. Pero yo a mis hijos no les pegaré. ¿No le parece? Además, estoy seguro de que papá
no habría hecho lo que hizo si no hubiese estado tan borracho. Usted cree lo contrario. Usted cree que de todos modos hubiera matado a mamá esa tarde en que por seguirme y castigarme a mí dio finalmente con ustedes dos. No me parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Solo más tarde, cuando tomó esa grapa que de costumbre fue que arremetió contra mi mamá. Yo pienso que en otras condiciones él habría comprendido que mamá necesitaba cariño, necesitaba simpatía, y que él en cambio solo le había dado golpes porque mamá era buena. Usted debe saberlo también como yo. Por eso hace un rato, cuando usted se me acercó y me invitó a tomar un capuchino con tostadas aquí en el mismo café donde se citaba con ella, yo sentí que tenía que contarle todo. A lo mejor usted no lo sabía, o solo sabía una parte, porque mamá era muy callada y sobre todo no le gustaba hablar de sí misma. Ahora estoy seguro de que hice bien, porque usted está llorando y, ya que mamá está muerta, eso es algo así como un premio para ella, que no lloraba nunca.